El Bala Perdida Producciones presenta El Ocaso de los Dioses, porque hay otra forma de descubrir los mitos y leyendas de la gran historia. El Ocaso de los Dioses, porque los poetas ya bajaron del Olimpo. El Ocaso de los Dioses, una desprolijidad más de Pablo Ángel Franchi y Leomer Silva, con la participación de Mariana Lorea. Total. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero, por ti me muero y no quiero seguir así. ¡Wow! 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 Bien, con este poema tan sentido, hacemos un homenaje al comenzar este programa a nuestro gran referente del periodo victoriano inglés, Oscar Wilde, para iniciar así otra vez el camino por el crepúsculo de los dioses o el ocaso de los dioses. Después de tanto tiempo hemos vuelto con vosotros una vez más en tierras costeras, soportando aquí en el Faro, ubicado estratégicamente y en un lugar secreto, transmitiendo vía coaxil para toda la humanidad, con mi amigo el señor Ángel Franchi, a propósito de romanticismo victoriano. Bienvenido, Ángel. Hola, Leomer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Así. La verdad es que yo creí que no íbamos a poder cruzar el Atlántico nadando, pero lo logramos. Y hemos Finalmente lo encontrado logramos. un refugio para nuestras actitudes estéticas, que es este faro donde nadie nos molesta. No, estamos más solos que la una. Estamos acá. Igual es interesante esto de los faros. Todavía hay faros Sí. en el mundo, o sea, no solamente esos faros que no sirven para nada, ¿no? Que están ahí ubicados como para un referente más bien turístico que para guiar a los barcos, pero todavía hay faros que, ¿Hay algunos que así? guían. ¿O serían de otras épocas en las que las rutas navieras eran diferentes a las de ahora? No, me refiero a de que ahora todavía hay faros que cumplen esa función de guiar a los barcos. Estamos en la época del radar y eso, quizás no creo que un barco en calle, por mal cálculo, o sea, sí, no, perdón, por mal cálculo sí, pero porque no hay luz que los Claro, esté guiando, es verdad. Antes el único referente era esa luz que te llevaba, Claro. que te llevaba hacia la costa y que por lo menos vos sabías a dónde más o menos estabas posicionado. ¿Sí? Algún día tenemos que contar estos cuentos y leyendas que han sido inspiradas a propósito del romanticismo inglés, ¿no? En los faros. Inclusive hay un cuento muy divertido que se llama, como para empezar a amigarse con la temática literaria de los faros, La gallina de los huevos de luz. Es un cuento muy, una cosa infantil. Ajá. Y ahí está, claro, hablan de que dos personajes que están en una isla, aislados totalmente, se quedan sin pertrechos porque no va ningún barco, porque hay una tormenta terrible, entonces nadie les lleva alimentos. Los tipos están por morirse de inanición, pero tienen una gallina. Entonces todos los días la gallina pone un huevo y hecho con ese huevo hacen maravillas. No les voy a contar el cuento porque es interesante el desenlace. Me acordé por este asunto de que estamos aquí en el Faro soportando bajas temperaturas y mucho viento. Sí, es verdad. Suerte que yo hoy me corté el pelo porque si no estaría con el flequillo enloquecido, a lo rolinga. ¿No? Claro. Y a propósito de relato infantil, hoy comenzamos o retomamos nuestras graciosas aventuras con un relato no tan mitológico ni tan infantil quizá. Y a propósito de atravesar el Atlántico, nosotros lo atravesamos volando, porque hoy por hoy a nado y en barco la cosa no funciona. No. Y volando, nos vamos a ir con el relato de El Principito de Antoine
Sí, Antoine-Marie Jean-Baptiste Conde de Saint-Exupéry. Yo sabía que lo ibas a pronunciar bien. Gracias por darme el piecito. Te la dejé ahí. El piecito, todo chiquitito, porque era principito. No era, igual el tema de la traducción sería... De Petit Prince. Exacto, ahí sería el pequeño Sí, príncipe. el pequeño príncipe. ¿Por qué tal no se cual. tradujo el pequeño príncipe al español? Porque esa Porque- cosa anda poniendo diminutivos. Yo creo que quisieron de entrada darle un toque pueril a este cuento que de infantil tiene bastante poco. Sí. Porque, no sé, le quisieron dar ese toque pueril por los dibujitos que hacía este Saint-Exupéry, Ajá. que son los que ilustran el cuento, ¿no? En general. Sí, sí, sí. Y que vos sabés que cuando empecé, lo releí hace... 5 segundos, no. Hace un rato En el atrás, baño, estabas cuando en el venía, baño, cuando ya, venía cruzando en el subte por abajo de la isla del Faro, Sí. y me encontré con que los dibujos que hacía este hombre Sí. se podrían relacionar con el test de Rorschach, ese que usan Ah. los psicólogos para ver qué relaciona esto con qué le representa esta imagen. No sé porque nunca lo pasé ese test, así que no te podría decir. No a pasé mí me el dio test. asesino serial, por eso... Claro. Usted que ve aquí. No, pero bueno, ese tema me interesa tocarlo otra vez. Bueno, cómo no. Psiquiátricos. Sí, O sea, no otra vez, sino que en breve. Ah, bueno. Porque tengo que contarle a la gente de que se trata el pequeño príncipe, ¿no? A propósito de los Sí, dibujitos. claro, claro. Bueno, lo pueden leer. Nosotros siempre recomendamos que se dediquen a la lectura, ¿no? En estos tiempos difíciles. El Principito es el típico libro como para arrancar a quien no le gusta leer porque tiene dibujitos. Pero tiene dibujitos, dibujitos, tiene tiene 90 páginas, letra grande. Claro. Y yo me lo leí en una hora y cuarto. Ah. Y eso que iba tomando apuntes, no lo leí para ver de qué se trataba, Sí, sino sí. para ir destrozando, a ver de dónde se lo podía apuñalar a esta criatura. Claro. Cómo se lo podía devolver al orfanato. Sí, en todo sí, caso. sí. El Principito, bueno, comienza a propósito con las andanzas de un aviador. El autor, Antoine de Saint-Exupéry, era aviador. Esto no es parte de la leyenda, era señor escritor, Es pero posta de... a posta, que era aviador, sí. Iba de posta en posta con Y su de avión. posta en posta, tal Esto. cual. O Sí, sea, sí. era un aviador profesional y piloto de guerra. O sea, A posteriori fue piloto de guerra. a ver, convengamos que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, esto para las nuevas generaciones, todavía habían combates aéreos, esa cosa que ahora es impensable por el tema de las velocidades, ¿no? De los Mirage. Sí, hoy está más el tema de los paraguas galácticos, Claro, eso el para dron. evitar, y los drones, sí, y los misiles que Los reemplazan drones también. Ladrones hay por todos lados. Es otra cosa. Que se afanan los misiles. Cabeza de Cabeza de torpedo. de termo. Uy. Hay muchas cabezas, ¿no? Bueno, Antoine no era ningún cabeza hueca. No. Porque era un hombre instruido, era un humanista. se Igual puede había decir. tenido un accidente aéreo y había quedado medio tullido del valero. A ver, ¿cómo fue Sí, eso? sí, fue por- El relato puede esperar. Por la década del 20, porque él fue un pionero de la aviación. Bueno, por eso dentro lo de acabo todo. de decir, era Claro. pionero. Y en uno de los... Tuvo varios accidentes aéreos. Qué feo. Y en uno de ellos Guau. quedó con... Lo llamaban el 5 gote, porque quedó con la cabecita medio hundida entre los hombros. Y tuvo una avería a nivel cerebral, inclusive. Por No, eso los dibujos. claro, no al después- estilo de Apollinaire, que Ah, viste no. que es uno que tenía una chapa en la cabeza, de unos buzazos le volaron medio cráneo, Pero siguió el pero tipo. siguió un rato Siguió. largo, Lo mandaron a la gomería, ¿viste? Siguió un rato. recauchutaje, Era como- vulcanizado. Es como la BTV. Claro. ¿Viste cuando vas a la BTV? Capaz que el otro está pelota, igual te cobran y te largan. Sí, ¿viste? te Para dice, a la vaya, media hora, vaya. ¡clang! Se cae. Vaya a rellenar aquel bache con el auto. Bueno, Antoine, este piloto pobre de guerra, digo, hago hincapié en esto de guerra porque el hombre iba por los aires no solamente Claro. llevando information, sino que también derribaba enemigos. El hombre, Mira, vos sabés que yo no sé si él realmente... Como pierno de una. él justamente cuando murió, bueno, no estoy spoileando nada porque el hombre se murió. Perdón, eh, ¿murió? Ah, ya me estoy anticipando al y bueno, yo ¿Murió? estuve leyendo un poquito sobre el Ah. tema. Por lo menos encontraron una pulserita con su nombre Sí. a orillas, en cercanías entre la costa de Córcega y de Francia, que era donde estaba él volando. Y lo Sí. que estaba haciendo estratégicamente eran vuelos de reconocimiento. Entonces, ¿Qué vio? eh, No sabemos qué vio, que no quisieron algunos que... alemanes adjudicaron el haber volteado ese avión Lockheed P-38
pero... Anótenlo por si alguien ve un... Jueguenlo la quinela. Un fuselaje. Sí. No, y encontraron restos del avión en el año 2003. A mí me da para relacionarlo con Onoda. Este se fue de joda con Onoda. Sí, hay que apuntarlo. Tenemos un programa lleno de información. Sí, jugaron al póker. ¿Viste como hermética. más dice que Jabran y Kirne están chupando whisky? Todavía están. En una isla del Caribe. ¿Cómo se llama este? El de Rebelde Sin Causa. O Elvis Presley. Todos estos que dicen que no se han muerto, que están por ahí. James Dean. James Dean, ahí está. Otro, John Bach. Claro. Uy, qué mal que estamos hoy. Estamos, no, pero es que lo que pasa es que este libro tiene tanta todo información. contenido estamos. Estamos sobre contenido. Bueno, volviendo al relato, este piloto accidentado, que después contaremos si realmente pasó a otra dimensión o está durmiendo en pez. Igual, no a en ver, paz, nació en sino como un 1900, pescado. así que si tiene 121 años ya este hombre. Bueno, Va a pero cumplir, lo cumplió. Sí. Lo cumplió en el mes de San Pedro y San Pablo, 29 de junio de 1900. 120 años tendría el hombre ahora. 121. Bueno, pero con una buena alimentación, ¿no? Sí. Comiendo peces en el fondo del mar. Dieta mediterránea, ¿no? Totalmente. Vino, aceite Robaba de oliva. aceite de oliva de los barcos que Claro. pasaban. Qué caro que está el aceite de oliva últimamente. Y bueno, para ¿qué los va a que nos ser? gusta, está acá. Bueno, pero no nos vayamos por esos temas triviales que el apuntador me está diciendo que le metamos. Bueno, a mí me gusta el aceite de oliva, amigo Pulpo. El tema es el siguiente. Bueno, el libro comienza, es casi un relato autobiográfico, se podría Sí, decir. absolutamente autobiográfico. El tipo va con el avión, imagínense, y tiene Una panne, como dicen los panne, franceses. Es un eso. accidente, un desperfecto mecánico. Y aterriza de emergencia en el desierto del Sahara, ¿no? Sahara, Sí, lo dicen los Sahara. marroquíes. Claro, acuérdense que todas Que esas tienen palabras... marroquinería ahí en la zona. Claro, bueno, una marroquinería en el desierto... Oh, te llenas de oro. Sí, me imagino, hoy por hoy... Bueno, Dubái, ahí está. Los que no Y apostaron a bueno, Dubái, que no se Dubái. fueron, y ahora Yo me Dubái... perdí y compré un terrenito, dejé de cagar. Ay, Dubái, Estoy qué lindo arrepentido. Dubái, está, pero Sí, creo está. que Dubái hoy por hoy es la ciudad más pujante del mundo, porque ha crecido muy rápido, mucho dinero, Sí, mucha mucho gente, dinero, mucho dinero. muchos rascacielos. Sí. Creo que están con los Guinness, tienen el collar más grande, el auto más grande, el Tienen museo más chico. deben tener algo chiquitito que les hace siempre que hay algo los más impulse. chico, Sí. sí, siempre hay hombres más grandes que otros. Sí. No, pero Exactamente. estamos hablando de estos humanistas, de estos prohombres como Antoine. Sí, claro. Bueno, se quedó en el desierto del Sahara, tuvo que aterrizar para ver si reparaba el avión. Y estaría buscando repuestos ahí en medio de la nada. ¿Qué pasó con el señor Y Antoine? él estaba ahí, ¿viste cómo son los mecánicos que están con la cabeza Sí. abajo del capó y se le ve Sí. la zanja de Lupite? Sí. Bueno, y escucho una vocecita que dice, ¡dibújame un cordero! No, eso- ¿Lo qué? Dijo Antoine en su francés. Qué susto, ¿eh? ¡Oh! Qué susto, ¿eh? ¿Qué te parece? En medio de la un nada. cordero. Dibújame un cordero. Ya empezó como una cosa medio de terror, ¿viste? Como esas películas donde aparece un niño y... ¡Hola! Claro. Siempre nos dice, dibújame un cordero. Y entonces, ¿qué vio? Bueno, salió de su espanto, de su sorpresa, mejor dicho, Antoine, y, como dices tú, sale debajo ahí de los pertrechos, y se Claro. encuentra con un niñito Sí. ataviado como la nobleza, ¿no? Con esos trajes así, Sí, ¿no? sí, no sé, un traje de estos que son amplios abajo como acampanado, Claro. con orla de arminio y... Medio Versalles, ¿no? Sí. Versalles. Versace es Versace, ¿no? Versace, Sí, cualquiera de las no dos Versace, Mase Mendoza, ¿cómo se llama este? Claro, Otra cosa? Flavio Mendoza. Flavio Mendoza. Claro, el glamour. El glamour, más para revista, ¿cómo es? Sí, para la revista Cara. La revista ¿verdad? Cara, Sí. claro. Era un niñito que era parecía un príncipe. Parecía un o sea, príncipe. estaba bien vestido. plantado. Un niño rubio menemista, como Exacto. Y ese niño era rubio, ahí está, hay que Sí, decirlo. sí, hay que decirlo porque bueno, es la distinción, ¿no? Para que se Y vea. Antoine lo pintó. Bueno, acá podemos decir que el libro está lleno de ilustraciones que ayudan a la imaginación cuando no es abundante. Claro. Porque él va en el libro detallando lo que está pasando y va haciendo dibujos. Bastante lindos los dibujos. De hecho, bueno, ¿no? él, a ver, en realidad ya arrancamos con la obra empezada, Sí. cuando empezamos a hablar nosotros, porque Cuenta. él dice, las primeras palabras que dice su libro dice, cuando yo tenía 6 años vi unas imágenes, unas láminas de un libro en las que una serpiente se estaba engullendo a una fiera.
O se Sí. había comido una fiera. Sí, sí, sí. Bueno, entonces él ya parte con el tema de las ilustraciones y con los dibujos que él hacía Sí, y que cuando se los mostraba a los adultos no entendía nada. se desilusionaba porque los adultos interpretaban algo que no era lo que él había dibujado. Y ahí está el dibujo famoso de que él dibujó esa boa, era una serpiente grande, según él comiéndose Habiéndose un comido un elefante Tenía la vivo. forma viva, claro. Entonces, imagínense la boa haciendo la digestión de un Claro. elefante y le mostraba eso a la gente grande. Y la Que gente veían grande, una especie de silueta y decían, ¿y qué te puedes...? ¿Te asusta? Exacto. Decía él, le Veía un preguntaba a los adultos. ¿Y cómo te va a asustar un sombrero? un sombrero. Qué loco Entonces, él empezó a sentir esa desilusión que después, a lo largo de los años, ya siendo adulto, eso. Sí. Ay. a algunos les mostraba ese dibujo Sí. y ¿qué es lo que- a ver si alguno alguna vez se sorprendía con ese dibujo y le decía, oh, caramba, ¿cómo te animaste ¡Una a dibujar boa! ¡Una boa! ¡Que vean los novios! Decía en Andalucía. ¿Viste? Una boa! ¿Sí? Y bueno, fue una gran desilusión que arrastró a lo largo de su vida. Y ahí es donde Ya arrancó yo mal. deduzco de que él tuvo una infancia herida. De hecho, biográficamente, Sí. primero, él tuvo un accidente aéreo en el desierto, que Sí, sí, sí. se salvó de pura casualidad, Sí. pura suerte en realidad. Y lo otro, él perdió a su padre teniendo una corta edad y un hermano, también un hermano a los 15 años se le murió. Ah. O sea, tuvo una infancia con pérdidas Sí, importantes. sí, sí. Tenía pérdida. Y además, Motor. sí, Un motor, perdía perdía aceite. Sí, sí, sí. Y la cuestión es que yo creo que eso lo debe haber marcado, además de, bueno, por ahí haber tenido una inmadurez No quería crecer. evolutiva, no quería Porque crecer, está tal un poco- cual. en el libro está un poquito esa cosa Síndrome de Peter Pan, Peter sí, Pan. tal cual. El tipo no Peter quería- Pene. No, punk, ¿viste? El tipo que a los 60 años quiere seguir siendo punk. Claro, ¿no? antisistema. Con la cresta. Bueno, Tal me hace cual. acordar a estos jugadores de fútbol, ¿no? Está o estaba muy de moda entre los jugadores de fútbol, de los equipos importantes, ¿no? Esos cortes de cabello, ¿viste? Que eran como una, Sí, una mezcla de eran moicanos y de punk, Ah, ¿no? sí, sí, Hacían bueno. unas crestas, los tipos, Ahora ¿no? ya hay un mercadeo del peinado increíble. Sí. De hecho, uno ve caminando por las calles que hay una peluquería o barbería Sí. Sí, ¿no? cada cuadra y media promedio. Hay un tema Es con el una cabello, cosa ha vuelto esa increíble. fijación a propósito de fijador. Mira cómo lanzo los conceptos. Bueno, entonces estaba Antoine ahí con su infancia no resuelta. Claro, capaz que no fue a terapia, el hombre entonces se puso a escribir y en el libro un poco claro, en el primer capítulo anticipa esto de que cuántas cosas que la gente adulta, según él, no se comprende. Y esa desilusión Tal cual, tal de tener cual. un concepto infantil pero superador, como dirían los psicopedagogos del mundo, de Sí. ver el mundo con ojos más benévolos, aptos para la sorpresa. Bueno, y se encontraba con que no. Pero cuando se encontró con el Principito, se encontró en el desierto con la horma de sus zapatos. Sí, tal cual, tal Zapato. cual. En realidad se encontró con su alter ego. O en realidad, No me salía en el delirio, Alter en el ego. delirio del desierto, porque él tenía agua para 8 días. Sí. Y en el desierto se evapora el agua. O sea, dura poco, Sí, sí, hay que tomar de el noche, esfuerzo por es ahí, grande, sí. claro. Yo creo que fue su delirio. Su delirio personal, el estar... ¿por qué pensaba eso? sí, para mí que fue... ¿Un espejismo? No, fue ¿Tiene fiebre? ¿Vio cosas? fue un viaje El introspectivo. Claro, Un estaba un viaje iniciático introspectivo por la situación límite, porque en realidad Sí. él sabía que se iba a morir, si no lo iba a rescatar Sí, nadie, en si el no podía desierto. salir de ahí, ni siquiera tenía sentido salir a caminar para ningún lado, porque si no tenés una brújula en el medio del desierto, Sí. es el mejor laberinto, decía Borges. Exacto, sí, sí. El mejor laberinto es el desierto. El océano de arena también. Claro. Parafraseando a los Exacto, escandinavos. tal Ah, cual. hemos hablado de eso en otros. Las Re- sagas. Les recomendamos reescuchen nuestros audios Sí. antes de que los levanten. De las sagas escandinavas. Sí, Escandinavas. Bueno, entonces el hombre ahí, sí, puede haber sido un delirio, pero el delirio le vino bien porque era un buen compañero de aventuras. O sea, Sí, un totalmente. amigo, es un amiguito. Exacto, el amigo imaginario. Ahí está. ¿Ves cómo volvemos otra vez a la infancia? Y él Pobrecito. con esa cuestión de que su fijación de las personas grandes hacen tal cosa, las Sí. personas grandes piensan de tal manera, o evalúan las cosas de tal forma, o Sí. califican a las personas por sus Claro. por sus palabras y no por sus actos. Esa es otra de las frases que él digamos que pone en el libro, ¿no? Perdón que te interrumpa, sí, claro, sí. obviamente, todo el tiempo está este mensaje filosófico que es muy lindo, hay que decirlo en serio.
un mensaje filosófico que parte, sí, valga la redundancia, a partir de esta como desesperanza, ¿no? De un mundo Sí, agotado, una desilusión. exacto, como que está todo mal, pero concentrado este fracaso, ahí está, de la humanidad en los adultos, como que los adultos han llevado al mundo con sus prejuicios y Sí. sus malas artes bueno, que la gente sufra, a la Aparte- soledad, ahí está, soledad. Sí, sí, Mucha soledad. y bueno, la soledad a él, Sí. en su vida real y en su vida literaria, Sí, lo ha tenido toda la vida junto a él. Él, Sí. si bien él tenía tuvo esposa y tuvo hijos, el autor estoy hablando, sí, sí. pero él tuvo una vida No, solo ahí con el solitaria. avión. A ver, hay que pilotear por la Patagonia. Sí, eso. Hay que aclarar, ¿eh? porque ahora el En la tema década del piloto- 20, en 1929 este hombre Ah, sobrevolaba nuestros cielos aquí Eso en es esta notable, zona. hay que decirlo eso. Pensar que este hombre anduvo, ¿no?, en territorio patagónico, dejando su huella, y de hecho, ahí está, este es un dato que va fuera de cualquier cálculo. Muchos de los dibujos, como el de la boa, él los sacó de acá de la Patagonia. Es No probable recuerdo que sí. creo que en Península de Valdés. Está lleno de boas y claro, elefantes que ahí andan está. ahí. Está la boa que se comió el último elefante que es en la Península de Valdés, ¿no? Sí, creo que por ahí se inspiró con los dibujos y sacó, y sin ir más lejos, el hombre estuvo acá parando en Bahía Blanca. Esto para nuestra audiencia internacional. Ah, sí, en la Terenzen. ciudad de Bahía Blanca, que es el centro del universo cósmico mundial, Sí, sí, ¿no? sí. Ciudad Puerta insigne. dimensional. Sí, desde el mar infinito a la O sea, a la pampa. Pampa. Se pervierte tu fama mundial. Bueno, ahí Antoine de Saint-Exupéry estuvo acá alojando, o sea, Sí. estuvo en las inmediaciones del actual club argentino que existe en esta ciudad. O sea, pero estuvo acá, ¿no? Estuvo- Caminando estuvo. en la calle, Sí, sí, comprando sí. choripán. O sea, el tipo estuvo acá. Totalmente. El autor del Fue al Bingo Bahía, todo, Sí, todo, ¿cómo era no un habrá timbero ido? viejo. Sacre bleu, dijo. Bueno, comienzan las aventuras de Antoine con el Principito. Y ahí, bueno, le pregunta, el niñito, ¿de dónde saliste? Un niñito en medio de la nada. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué apareció acá? Yo no- ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí el Principito le cuenta que en realidad él viene de otro planeta. Claro. ¿no? Y ahí empieza el relato en sí, la cosa de Claro. ficción. Esto, perdón, me hace acordar. Uy, no, esto está O fuera sea, de guión. viene a colación de que él, ¿por qué, Sí, por sí. qué le pregunta, ¿para qué quieres un corderito? Ah, perdón. Sí, Claro, cuenta, es un dice, corderito. y porque Dibuja un corderito. yo vengo de un mundo que es muy pequeño, entonces no cabría algo más grande, porque él le dijo, ¿querés que te haga, no sé, una oveja o un elefante? Te dibujo un elefante, no, ¿y cómo van a entrar en mi planeta? Que en realidad después terminamos deduciendo que es un asteroide, entonces... Claro, le cuenta el tipo. Claro. Pero lo de la oveja me interesa porque como comienza el relato, vamos a volver sobre eso. El Principito le pide que le dibuje una oveja. Claro. A propósito de la imaginación. En realidad un cordero, porque es más Perdón, chiquitito. un cordero. Claro. Pero según la traducción, me voy a poner Ah, purista. Dicen ¿sí? que seguro puede ser un cordero, qué sé yo. Ahora siempre esa cosa de la oveja, mira la soledad del desierto, ya me Sí, está pareciendo no, la sospechosa. oveja da Sofilia, pobrecita. Sujétame la oveja. Aparece la oveja fumando con boquilla Con un y lunar. medias negras y Con un lunar. Sí. Se llama Doris. Doris. Bueno, el tema es que este Saint-Exupéry le muestra el dibujo de la boa, claro. del sombrero, y el niñito le dice, es el primero que le dice, es una boa comiéndose Y a enojado un le se lo elefante. dice, como diciendo, me estás tomando el pelo. Ah, esa es alucinante. Pero escuchame una cosa, viejo, porque yo te pedí un corderito y vos me mostrás una boa que se comió un elefante. Sí, yo te voy a Así mostrar de la boa. una. Bueno, y el tema es que le empieza a hacer el corderito, le costaba, ¿no? Es complicado Sí. hacer un cordero ahí en medio con el Pero calor por que hacía. supuesto. Y entonces, ¿qué hizo este Antoine Saint-Exupéry? Genial. Es un bicho. Le dibujó una caja. Y le dijo que el Claro. cordero estaba dentro de la caja. Exacto. Y ya Toma, está. pendejo, Ya no me está. rompa las pelotas. No, pero el Principito se quedó contento. Se quedó Dijo, contento, pero tengo vos un fíjate corderito para el 12 de Que noviembre. empieza a ser recurrente esto Sí. de la imagen, de la cosa dentro de la cosa. Porque él cuando dibujó a la boa, La cosa dentro de la cosa. sí, es un sí, perverso tómenlo juego. como quieran, no me Una película, calienta. The Thing, una película de los Sí, 80 de the thing terror. into the thing. The Thing Part 2. Continúa, Sí. Obi-Wan, sí. Porque él lo primero que dibujó, su primer dibujo fue eso, fue lo que Wow. todos veían un sombrero Ah, y era la serpiente Sí. dilatada porque tenía un Sí, elefante adentro, sí. era una cosa dentro de una Haciendo cosa. digestión, pobrecita. Como Anaconda, Cuando otra le película, mostró la Jennifer cajita, López, sí. Él le dice, uy, qué lindo, porque Sí. además se ve que está durmiendo, o sea, la tiene dormidita adentro.
Qué horror, las cosas nos estamos yendo al carajo. Como No, cuento infantil a mí me parece que no no, cuadraba, ¿eh? Es la traducción, gente, es la traducción. Desierto, dos hombres solos. Dos hombres solos. Ay, ay, ay. Entonces, no, pero no te Hay una distraigas. versión de la película hecha por el padre Grassi que protagoniza Sí, al ¿no? piloto. Ay, ay, ay. Que se llama ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Ponte el piloto. Piloto. Ay, con Que piloto, vaya a claro. ver qué de más. Y Ay, entonces. estamos No, resbalando pero- hacia el infierno. No, pero continúe. Y entonces, bueno, a partir de ahí, Vamos él, en la él- él le caja. pregunta, ¿por qué querés un cordero? Y qué sé yo. Y le pregunta a Elena, inclusive, el principito, ¿y se comerá las malezas, se comerá las plantas? ahí está. Porque su inquietud era que se comiera determinadas plantas que crecían en ese asteroide que Sí. amenazaban con hacérselo estallar. Bueno, perdón que te interrumpa, Claro. pero ¿por qué el asteroide? Claro, ahí el Principito le cuenta que él viene de otro planeta, viajando, ¿no? Ahí le empieza a contar al Principito su lugar de origen y que obviamente que él vivía en un asteroide. Ahí está, ni siquiera Claro. un planeta, un asteroide. Un una cosa asteroide. Muy chiquita, que entraba a una casa, un pequeño jardín, un par de volcanes, que uno era inactivo, el otro era pasivo. ¿No? Sí, tenía dos activos y un pasivo. Uno que estaba apagado, pero nunca se sabe. Esa es una frase que queda siempre ahí en el éter, esa expresión de ¿Quiero el nunca se volcán? sabe. Claro, porque los volcanes nunca se sabe si están realmente muertos. Ah, Algún bueno. día puede haber un movimiento sísmico activo otra vez. Graciosa, con G mayúscula, metáfora sobre, o analogía sobre la gente calmada, ¿viste? Que dice que el tipo es un volcán dormido, Claro. el tipo está tranquilo, no lo molesta, y en un momento cuando el tipo despierta, sacatácate, Agarrate de los mansos, cuidado con los mansos. Eso, Barreda era un volcán Barreda, inactivo, ¿no? Conchita Barreda era un hombre Salió. tranquilo y de golpe se le despertó el clítoris Y y de se le despertó la Y kundalini. de pronto, Agarró. la serpiente que se muerde la cola, diría. Totalmente, Salió- Lulóbolos. Salió por ahí. Bueno, entonces él le Terrible. cuenta que viene de un asteroide que no me acuerdo el nombre del asteroide, le da el nombre. Un número era, Un número. tenés 136 por decir Eso, algo, que dividido lo había dos. descubierto un árabe, un Exacto. turco, que como iba vestido de turco, Sí. nunca le dieron credibilidad. Hasta que en Claro. ese momento, dicen, el sultán de Turquía o el presidente de Turquía Sí. prohibió que se siga vistiendo la gente así, que se empiecen a vestir con trajes europeos. Claro. Y a partir de ahí tuvo la credibilidad ese El juicio. astrónomo de que, existe tal cosa. El astrónomo. El astrónomo. El astrónomo. El Principito vivía en este asteroide y le describe que el asteroide. Bueno, insisto, la casita, la plantita, los volcanes inactivos o pasivos, lo que sea. Claro. Y tenía además, una rosa. Ahí está el tema de los yuyos, que quería que el corderito se Claro. comiera. Y tenía su única flor, la flor más linda, esa Claro. flor que están haciendo, era una rosa. Y que él, como era su única rosa, la tenía en una especie de... Sí, como una cubierta. campana de vidrio, una Eso. cuestión así, La que cuidaba. era para protegerla. Sí. Bueno, hasta ahí la cosita es más o menos tranquila. El tema es que no suelta todavía prenda el Principito de por qué él está ahí y dejó todo Dejó abandonado atrás. allá, claro. No mires atrás. Claro. Entonces ahí es donde en los siguientes capítulos se empieza a contar que esa rosa fue lo que a él le cambió la vida. Claro. De alguna Eso manera. sí. A propósito... Él hablaba con la rosa, era una rosa Sí, parlante. claro, Como claro. Leonor Benedetto era así. Rosa de Lejos. Claro. Rosa de Lejos quedó O- en ese momento. O Rosa Salvaje con Verónica Castro. Hay Ah, muchas rosas ahí. no esa no la había visto. Talía, esta actriz, no sé dónde estaría, también tiene una rosa por ahí. Y era chiquita Talía para cuando estaba Rosa Sí. de Lejos. Era un con capullo, Leonor Benedetto. era un capullo, No un estaba, tallito. no estaba ni en las semillas de los testículos de su No padre. estaba ni en el proyecto. No, ni ahí, No ni ahí. estaba en el proyecto. Entonces, perdón que te corté. Uy, me agarró El la... Alzheimer. Bueno, el no, que Alzheimer. yo te doy el pie, por favor. Que la rosa le había cambiado la vida al Principito. Ahí te la Claro, es verdad, Ahí. sí. Hasta ese momento su misión únicamente era barrer Sí. y limpiar, Era- eliminar era todas el encargado, sí. las semillas, claro, eliminar todas las semillas de maleza que pudieran haber. Y ahí es donde surgen los baobabs, que son Eso. esos árboles Ahí está, gigantes. tenía baobabs en el planeta. Claro, imagínense, una bolita cachuza con unas plantas gigantescas que cuando empezaban a meterse las raíces, imbricarse las raíces dentro de ese pequeño planetito, Te rompe lo los hacían caños, estallar, te revienta la cloaca. Te revienta la vereda, ¿viste? La gente después llama por teléfono a ASA. Sí. ¡ASA! ¡Asa! Traiga la asada para sacar la raíz.
Y nada, no hay caso, no. Así que el Principito luchaba contra estos, o sea, el tipo mutilaba a los baobabs para que Tenía que sacar la hierba mala de la hierba buena, Claro. era un poco así, ¿no? Y ahí Y estaba la reconocerlos de pequeñas, decía, las semillas. Sí, O ahí, sea, ahí ya pintaba... ahí ya hay un mensaje de Hay una eso cosa de... de discriminación. Sí, A propósito de discriminación, sí. ahora me hiciste acordar con el que la Rosa le cambió la vida y de Rositas, que el Principito, bueno, así como ha sido traducido a muchos idiomas, ahora también creo que salió una versión en el lenguaje, como le llaman ahora, inclusivo, ¿no? Ay, por favor. Le agregan una letra y sería le principite o le principite. Sí. Claro, para que no sea varón, Claro. o sea, que quedara una cosa a mitad de camino. A propósito de lo no que ahora está tan en boga esto del no binario. Sí, el no binario, el lenguaje El carnet con el no inclusivo. binario, ni macho ni hembra, Claro. sino que es como como en la electricidad, ¿no? Ni macho, los polos, Ni, no ni habían polos. vivo ni neutro. Los Claro. polos no se atraen, serían. Sí, había una versión del Principito, no sé si Sí, algo prosperó. escuché, fue denostada, Ah. apoyo la denostación de La Principite sería. La principita, me Ah, la parece. principesa sería. Ni siquiera la princesa Ah. o la princesita, no, la principita. O sea, Ah, esto de era- hacer pelota el idioma al pedo, a mí me da una Ah, bronca, bueno. pero me saca de las casillas. Ajá. Inventen un idioma distinto y déjense de joder. Un argot. Recuperen el esperanto y déjense El de joder. esperanto, Claro, pero no sí. rompan más las pelotas con nuestro idioma, que es muy rico. Tanto nos Y, costó y hablarlo. no es, ¿eh? claro, a En nuestros ver, cursos tanto de- que de les costó a los dialéctica. romanos imponernos el latín. Exacto. Y Para ahora que- estas pendejes, para que lo pendejes exacto, que nos para rompen que los nos- hueves. Para que nos destruyan el uso de la semántica con la cual nos hemos ganado tantos laureles. Tantos premios Nobel. Tantos premios Nobeles. Bueno, no me acordé por el lenguaje inclusivo. Claro, esto claro. A propósito del prejuicio. Sí, de que, bueno, yo creo que van a- Principito, bueno. Más de un libro van a tratar de destrozar. Lo único que van a lograr es un poquito de publicidad incipiente Sí, porque que te va a marea. durar nada, Tanto porque el cambio escándalo de- molesta. Es que de termina pronto después, fastidiando. yo me he mareado cuando he leído algunas cosas, que no sabes si estás en catalán o en les no sé. Ah, eso porque las sería Bueno, les. claro. Lex Luthor. Bueno, ¿no? justamente el lenguaje inclusivo en francés ya directamente a nivel gubernamental dijeron Creo que lo prohibieron. es inviable Claro. porque Es genera difícil. muchas confusiones y no se puede entender nada. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Bueno, a también, propósito cada del cual. carnet binario, también he leído que, bueno, hay como una gran avance en las reivindicaciones de género y todo lo demás. Que en el carnet nuevo, entonces viste que te dice macho o. No, a ver, varón. No, es- F o M, femenino FM, masculino. ahí está, Ahora FM. aparece una X. Hay una X, pero puede traer Claro. consecuencias en los aeropuertos, les voy avisando, porque Sí. bueno, ¿esto cómo es? Bueno, hay que ver. Dividido, Mira, ¿sabés cuál es el chiste? Estamos hablando del DNI o el documento único. El DNI. Pero el tema es el pasaporte, es otra Y ahí está historia. complicado, claro. Porque eso es un documento homologado a nivel internacional. Ahí, anda a China. Homologado. Ay, no, Ay, no. Sí. Femilogada tendría que ser. Femilogada. ¿Qué sé yo? No somos una época. Entonces, la cuestión es esa. A nivel internacional, anda a Turquía o anda a algún país árabe. Y ahí no donde- sé si te van a decir. Y no vas a entrar pero picado fino. Y está más complicado porque tiene que ver con el asunto de cómo te autopercibes. Ahí está, eso es un Claro. matete. O sea, te puedes percibir o hombre, o mujer, u otra cosa. Yo me O sea, acuerdo que en el gato, colegio secundario me ponían apercibimientos. apercibimientos, claro. Y yo no me autopercibía Nunca, que me había mandado una macana. Nunca se te cayó la ficha. No, jamás. Nunca estás jamás. en vereda. Esa vez que dinamité un aula, nunca me Claro. autopercibí dinamitero. No, nunca recapacitaste. No, la verdad es que no. No Siempre me... resulta ser un mozalbete. ¿Viste esos términos antiguos que ya no se Sí, usan? sí, Un sí. botarate. Un botarate alocado. Ya no se usa. Un díscolo. Es un díscolo. Bueno, en fin. El tema es que el principito le empieza a contar capítulo tras capítulo sus aventuras por el espacio, porque en realidad Claro. él sale del planeta como para conocer mundo. Quiere conocer mundo. Sí, no, pero no tan así la cosa. Momento, ¿Por qué momento. quiere ir a conocer el mundo? Porque ¿no? se hinchó las pelotas con la rosa que le Perdón, pedía me había cosas olvidado. todo el Yo tiempo. lo vi, perdón, los oyentes, como yo Claro. es como que doy No, vos por te- obvio te- que la te gente pones- sabe el cuento, ahí está, el tipo se llama Claro, Rosa. no. Una La rosa era vanidosa. Sí. Y aparte, bueno, él... La ahí vanidad, ahí hay un tema con pecado los capital. estupefacientes, me parece, porque él Ah, dice... sí, las amapolas. Sí, porque no, tenía no una sé. rosa en una amapola que tenía ahí en los yuyos que
que se tomaba una tisana todos los días. En realidad, Claro, el no, tema él- de la vanidad, claro, la Rosa le exigía, era como una cláusula de Ay, fidelidad. regame muy acá, fuerte. regame allá, poneme Sí. un biombo, Córtame cuídame, limame las espinas. espinas. Estaba así todo el tiempo como... Le comió la cabeza. Le dígame. volvió loco, Le comió le los sesos llenó al la principito, cabeza. la chica no Claro. lo dejaba respirar. al Él cuando pequeño empezó a príncipe. surgir la flor pensó, estamos hablando del faso, ¡Ah, loco! La florcita! Y dijo, acá me quedo piola en mi asteroide. Pero mientras tenga mi plantita. O sea que se cansó de la flor Se y por hartó, eso fue se una hartó. forma de decir, mejor me voy tomemos distancia, la típica, ¿no? Claro, Vamos a separarnos por un entonces tiempo. él barrió todo su asteroide, sacó todas Tipo las prolijo, era semillitas, limpio, dejó ¿eh? todo No preparadito. dejaba huellas. Es muy Y histérico, cuando se tanto estaba por limpiando. ir, la Rosa le dice, yo sé que te estás yendo. Y entonces Sí. se dio No cuenta te de vayas que tan la rápido. estaba... Ay, tranquilo. Aguanta un poquito. Bueno, Pensá en lista de Lázari. Fue Margaret Thatcher. Sí. Entonces, dentro de una estructura de lo que podría ser la tragedia, Sí. ahí empieza la peripecia, es decir, la huida. Claro. A recorrer otros mundos para... Era un cobarde en el fondo. No, Estamos se desmitificando. hartó. Hablando de otro, Bueno, sí. de otro doctor Artaud, francés, Antonin Artaud. 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 Antonin Artaud. ¿Cuántos autores galos? Ah, qué Galos. grande. Y ahí lo tomó Spinetta y Sí. compuso Pescado Rabioso, Pescado Artaud y todo rabioso, eso. Artaud, Estamos muy delirantes. El mago galo, había un mago galo, había un mago galo, algo así. Sí, Un mago cacarulo. entre Galo. Entonces, bueno, se Entre fue. Galo y Cacarulo. Mejor no merece el... Salió de puro mago. Sí. O sea, dejó a la Rosa, Claro. o sea, abandonó su terruño. Y se fue a recorrer los asteroides circundantes, cercanos Claro. a él. Y ahí es donde yo lo vinculo con Pinocho, vos fíjate, Ajá, por las andanzas de Pinocho, cuando Sí. salió a recorrer el mundo, sí. que le fue bastante mal. La Y verdad a veces que le no, fue no te bastante va. Cuando no eres desastroso, ¿no? comunitario, viste, por más que tengas papeles. Y esta cuestión de la peripecia, que es justamente la peripeteia en griego, periplo. En vez de que un mapa, es sigue el periplo. Un Exactamente. derrotero. Ni siquiera es un mapa, es un periplum. un periplum. Un periplum. Sí, a la deriva. Plum es. Ad derivam. Ad libitum. Ad libitum. Entonces, bueno, va de asteroide a asteroide. Y ahí va entonces, conociendo los bueno, va personajes. conociendo personajes como el rey, el astrónomo, no, el geólogo, el Sí. farolero, que es un personaje interesante, el farolero. Sí. Diferentes personajes Porque- que le van cambiando su estructura mental. Sí, o por lo menos le van dando indicios de lo que él no le encuentra sentido a las actividades de estos adultos, porque son todos adultos. eso. Sí, Uno me con, interesa eso. con la cuestión del poder, por el caso del Claro. rey, que manda por mandar, porque no tiene mucho sentido. Era un rey sin ordenar súbditos, todo. pero, Claro. pero el tipo vivió Pero- mandando órdenes. Exactamente. Qué loco eso. Y Claro. no, lo el que pasa es absurdo, el absurdo de las profesiones El humanas. autor, es que Guarda, el autor lo eso que es analiza en esto, importante. así someramente, es Sí. las actitudes como estereotipadas que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro. El poder, el egoísmo, La vanidad, la la lujuria, o los vicios como el alcoholismo, porque el onanismo. El onanismo, a veces no se toca, ese no lo toquemos por ahora. Acabaremos más tarde con ese Ingresos tema. brutos, Ay. el impuesto a la riqueza. Exactamente. Sí, o sea, cada personaje le enseña, un poco es como un viaje iniciático, ahí está, un viaje Totalmente, iniciático donde el tipo claro. se va a dar cuenta que el mundo de los adultos no sirve. Para ir teniendo, la revelación de él es esa, es que no tiene sentido. Quizá el personaje más paradigmático de todo el cuento, por así decirlo, o de la pequeña novela, es el zorro. El zorro. Bueno, pero en vos ya el te llegaste a la planeta- Tierra. ¿No? Si no, querés, no, de la avanzamos novela. hasta la Tierra. Claro, No, bueno, pues, está bien, de la sí, novela, sí. claro. Sí, va de Sí, personaje porque en el zorro es el personaje. que le da el reconocimiento. Eso también es parte de la de la estructura de la tragedia. Porque le Sí. tira una frase que es la que a él le deja ver de que realmente Sí. no tiene sentido estar ahí. Sí, que se tendría que el volver- que depositó dólares, Recibirá recibirá dólares. dólares, le dijo Eso le dijo el cabezón, zorro. el zorro cabezón. El zorro Quintiero, el zorrito Juan Quintiero, que cerró el restaurante, viste, el zorrito. Bueno, ¿Qué eso va a no hacer? lo- Se lo estaban comiendo las deudas. Pero sí, perdón que continúa. Claro. Pero sí es verdad, el Mac. el sentido le dio el sentido de la domesticación. No, perdón, pero eso es el zorro de la tierra, está bien, no me Sí, quiero claro. acertar. Él fue conociendo otros personajes. Claro. Y uno de esos personajes, vamos a resumir un poco, el Principito le pregunta, bueno,
¿qué otra cosa me recomienda? O sea, ¿qué otro planeta para visitar? ¿Viste? Ah, Dice, cuando fue con el la geógrafo, zona, es claro. como cuando vas al Bolsón. Bueno, Sí, no sí. andas Chantén, te van mandando Claro. para todos lados. ¿viste? Bueno, entonces dice, anda a la Tierra. Claro, ahí hay muchas cosas para conocer. Ahí está. Y Es ahí, más grande y hay muchas cosas para conocer. sí, ni hablar. Pero él, Cuando pese llegó a la eso, Tierra, él se cuando dio estuvo cuenta con el que- farolero, perdón que me detenga ahí un segundito, porque era un Bueno, te planeta perdono. era un asteroide mucho más chiquitito todavía que el de él. Y él se la pasaba prendiendo y apagando el farol. Sí, sí. Cada vez que tenía la orden de que tenía que prender y apagar el farol Cada cada vez minuto, que había ¿no? una puesta de sol. Y claro, pero giraba a una velocidad que cada minuto era un día. Era un De rapidito. hecho, él era rapidito, Sí. era el rapidito total, prende, Sí. apaga, adentro, afuera, adentro, afuera. Y durante ese pequeño lapso que estuvo charlando con el farolero pasó un mes, Sí, porque en realidad pasaron 30 minutos. claro. Y Qué pesadilla. él lo que rescata Sí. de la actitud del farolero, a diferencia de todos los otros, es que por lo menos se ocupa de una cosa ajena a sí mismo, porque es esa cuestión de hacer una tarea para los demás. Claro, como que no y es había como ego. que le fue encomendada, claro. ¿Sabes que ahora que me estás exactamente. diciendo eso de una actividad que se repita hasta al eternum, sin sentido, es casi un castigo? Me hace Sí, acordar un poquito el a la mito Divina es- Comedia de Dante. Sí, ¿viste? es el mito de Hay un- Sísifo. Exacto, esta cosa de estar condenado por Tal la cual. eternidad. O a repetir- Prometeo. o Prometeo. Sísifo y Prometeo son prácticamente el mismo ¿No? personaje dentro de la mitología griega. Pero en el caso, como vos decís, de las condenas en el infierno de Dante, Era frío. el que está condenado a roerle el cráneo a aquel que lo había condenado Claro. en su vida Oh. a que murieran de hambre sus hijos. Por ejemplo, el conde Sí, Ugolino. Sí, sí. Ese es uno de Que no los es el Conde personajes. Olinos. No, el romance no, español. no, Madrugaba no. el Conde Olinos. Madrugada Ay, de no. San Juan. Caramba. Atar agua a su caballo a las orillas del mar. Y entonces. Ah, la miércoles, pobre animal, le va a levantar la claro, presión para es la una cosa bolsa. dantesca porque el espacio es frío en teoría. Y el infierno Sí. de Dante también es frío. No Es hace frío, calor. y cuanto más abajo, más Fresquete. frío. No es el infierno dantesco que dicen todos que piensan que es una llamarada. No, 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 Todo lo no. contrario. No fue declarado zona fría No, con el tema del gas. no recibieron ahí el beneficio. Ahorraban de lo lindo. Tal Entonces cual. ahí, el farolero es importante. Y en una de esas fue cuando lo mandan a la Tierra. ¿No? Cuando le recomienda el geógrafo, El geógrafo, anda a la Tierra a explorar, vas a reconocer muchas cosas nuevas, Sí. este, Anda a experimentar. vas a experimentar muchas cosas lindas. Sí, es un no binario. Claro, entonces lo primero con que se encuentra Sí. cuando llega al desierto, porque cae en el desierto, Sí. es una serpiente. Claro. Y yo la serpiente la encuentro inmediatamente como el elemento tanático, como el símbolo de la muerte en sí mismo. Thanatos. Claro. Thanatos, sí. Porque de hecho, ella terrible. es pequeña, la serpiente, dentro de ese desierto, sin embargo ella se cree poderosa. Y dice, Claro. de mí depende que en un instante cambies de mundo. Claro, porque le pega una picadura y sácate. La picadura. Vive con la picadura. La ¡Vivo picadura. con la picadura! Como la picadura. No la pude encontrar en YouTube nunca esa ¿Qué cosa? canción. El La, tema debe la han estar. censurado. Debe estar. En nuestras investigaciones musicológicas Sí, que hemos tenemos llegado, que hacer- gracias a Principito, a otros uy. descubrimientos, pero bueno, no nos vayamos. Bueno, me fui de plano. El tema es que, claro, lo manda a la Tierra al Principito Claro. para que conozca más gente, y en este encuentro con la serpiente, como dices tú, se encuentra ya con ya el concepto de la muerte por El primera concepto vez. de la muerte, tal Uy, cual. pequeña muerte. Fíjate vos si no es un contenido budista. Cuando Siddhartha Gautama sale al mundo, Namaste. escapa, Relájate. no hay más té, Relájate, y se hijo va al de Buda. supermercado chino. Relájate, hijo de Buda. Entonces, no, claro, mirá, ahora se me acaba de ocurrir esa cuestión. A veces Esa pasa. revelación budista Sí. de que cuando Siddhartha sale del reino en el que lo Ah. tenía encerrado su padre para que no viera la muerte, no viera el envejecimiento y demás, y se encuentra, lo primero que encuentra es un muerto, que lo están llevando para exacto. cremar. Y no Loco, entiende sí, nada sí. al tipo, se le rompe la cabeza con eso solo. Lo aconsejamos, Siddhartha de Hermann Hesse. Sí, Rudolf no, Hess. en realidad la historia de Siddhartha Gautama, sino No, pero digo la novela. Está buena, la novela Siddhartha de Hermann Hesse, que es como el lobo totalmente. estepario. Bueno, es que vos fijate que Siddhartha es una novela de formación, Bildungsroman, que le llaman los alemanes. Ah, Es decir, ¿cómo es eso? es ¿De qué para, estás hablando, para tener un Willy? concepto de la vida. de De formación. formación de la vida, Ah. del concepto de la vida. Como una Va por ahí. capacitación. Y esta novelita, que de infantil no tiene nada, El porque Principito. ya en los primeros capítulos habla de la nostalgia. Los niños, ¿qué pueden saber de nostalgia? Los niños. Nada, Claro. nada, no tiene el menor sentido. Realmente el hombre la ha escrito, yo creo que hasta Bueno. como una autobiografía, y sin mayores intenciones a lo mejor de ponerla a la venta, pero Levantó pintó con pala, que ¿eh? sí, se Levantó hizo con millonario. pala hidráulica. Sí, totalmente. Bueno, no sé, mira, no estoy, perdón, No en pero... su momento porque salió
Post-mortem. En plena Segunda Guerra Ah, Mundial. sí. 1943 fue editado. No tenía, digamos que tuvo que ¿Quién esperar. iba a leer? ¿Quién iba a Si leer? no había ni papel. Así que No eran yo creo tiempos que para debe haber estar vendido los leyendo. derechos a una editorial y a partir de ahí... Mándame después lo con que el tiempo, puedan. claro, y igual se murió al año él. Uy. Entonces, bueno, Claro. ahí está, el encuentro con la serpiente y ahí la serpiente que le dice, yo te puedo hacer viajar. Claro. De alguna forma. Sí, Claro, pues. te puedo morder, Claro. una mordidita. Claro. Una mordidita, ¿eh? Te muerdo y te mando a cambiar para Te otro paso, lado. claro, te mando a otro planeta. Dice, Pero ahí no, queda. por el momento no, está bien, no estaría necesitando tanto. se Estoy puede mirando viajar. precios, dice. No me vacunaron todavía para poder Claro, viajar. Me van a tal pedir cual. Sputnik en el aeropuerto. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, Bueno. y ahí sigue el tema. El otro personaje, el otro animal que conoce ahí en el desierto, el Claro. zorro, se encontró con el zorro. Claro, tal cual. Y bueno, sí, en realidad el zorro es interesante los diálogos que tienen con el zorro. Porque son Ahí está, reveladores. sí. Ahí está donde se genera lo que Se degenera, sí. en la poética de Aristóteles sería la anagnórisis, es decir, el reconocimiento. Que Sí. es la revelación de darse cuenta de que su presencia ahí, tanto andar dando vueltas por ahí, y en realidad él tendría que volver al asteroide y reconciliarse con su Rosa, que es a la que extrañó, porque se dio cuenta de que él se fue dolido, y en realidad él necesita protegerla. Siempre se vuelve el primer amor. Y ahí es donde surge el término de la domesticación, Sí. que es esta cosa que tiene que ver con... Doméstica. Claro, que el ser humano se va domesticando como una forma de sobrevivencia y de routinización de la vida cotidiana. Uy, Es qué decir, frase me mató. ¡Epa! Cerremos transmisiones. No, guarda con No puedo eso. agregar nada. Ay, no me quedé puedo duro. agregar nada. Sí. Señal de Y ajuste. todo eso se lo dijo el zorro. Un El zorro le dijo eso. Posta. Ojo, Y era un el pibe zorro. dijo, ¿qué? Volviendo, ¿qué es que sé? ¿Qué es que sé? ¿Eh? Bueno, el zorro, otra vez con los dibujitos, es un zorro colorado. Un zorro patagónico. Zorro patagónico. Y bueno, ahora, otra cita, no, esta te voy Ah, esta te la. marqué. Un zorro patagónico, era un zorrito el que está Mirá pintado. vos, ¿Y por qué un claro. zorrito? Porque el zorro colorado está en extinción. Ya en la época de Sara y Supergui, el zorro estaba en extinción, o sea, había un poquito. Y el zorro colorado es, dentro de la familia de los zorros, ¿cuál serían los cánidos, los Sí, féminos? no sé si son los vivérridos o algo así, ¿eh? Sí, pero Paupérrimos. son de los cánidos. Bueno, algo así. Sí, Es pero- el único que vive solo. O sea, se junta, se pareja el muchacho, le deja a la cría a la hembra, Sí. el tipo se va. El tipo vive solo. O sea, Ah. muy interesante. O sea, ahí está el tema del zorro colorado, la extinción, vivía Claro. solo, otro macho ahí en el desierto. Sí, igual viste que ahí salvo el rosedal ese al que lo manda el zorro a que lo viera para que se Sí, dé cuenta que había de que había más de una rosa. ahí Esa vive fue la más- gran ¡Oh! revelación. Una rosa. Claro, una y él rosa. es donde él se preocupa al principito, Sí. diciendo, ay, si ella sabrá que realmente no es la única en este mundo y Siempre qué sé pensando yo. en el otro. Claro, y ahí es donde él lloró amargamente. Sí, porque Al se dio salir cuenta de- ante el rosal de que había muchas rosas. Claro. No una rosa. Que no hay una sola cosa en el mundo así y que lo singular... El zorro le dice que entre algunas cosas le saca el tema de la domesticación y el zorro pide ser domesticado. Sí. Y en el fondo le pasa el fardo al principito que le dice que si me vas a domesticar nos vamos a hacer amigos. Claro. Y empieza todo, hay un desarrollo de la amistad, Sí. ¿no? De cómo hay que cultivarla, cuidarla, la responsabilidad Sí, por el amigo. y la sistematización también. La cuestión Era rutinaria era muy, sistémico. era muy importante la rutina. Porque Claro. no es lo mismo que vos te me aparezcas a cualquier hora a visitarme o lo que sea. Sí. No te tenés que anticipar, porque si no, yo pierdo la expectativa. Sí. Pierdo eso de ilusionarme una hora antes de que vos vengas. Sí. Y entonces la ilusión esa se pierde. Es todo un juego que evidentemente es parte de la vida adulta. Que es Claro. a la que, de alguna manera, cuando él lloró amargamente, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que ya no era un niño. Claro, las lágrimas Ya ese es Sí, el sí, dolor, sí. el dolor de la transición, de pasar de ser un niño a La ser pérdida de la un inocencia adulto, en el un fondo es mayor. cuando ve que no hay una sola rosa, sino que hay muchas rosas. O sea que, Claro. wow, o sea, esto no me la contó. Y a él ni se le ocurrió pensar que podía haber más de un principito dando vueltas por el cosmos. Claro. Por, En otra por la dimensión, misma cuestión. por ejemplo. Claro. Hasta en 3 dimensiones, como la serie Dark, que es la Claro. serie que más recomiendo en los últimos 15 años. Dark es muy linda. Dark muy es una linda, serie pero danesa que es me inviable voló la alemana. cabeza.
Danica Dorada, no, danesa alemana sería. O sea, Sí. ¿cómo se llama una producción? No, sí. Sí. Los Dánico actores son germano, daneses. germano danesa, claro. Una serie que la recomiendo. Sí, Que- yo la vi. No hay dos interesante. dimensiones, hay tres. Sí, Son sí, tres sí, dimensiones sí. en paralelo. Sí, Tac. más que en paralelo, están intrínsecamente vinculadas, por eso que se Claro, entra de una y se sale a la exacto. otra. Es como muy esos, loco eso. ¿cómo es que Muy le llaman? loco. Agujeros de gusano o Agujero algo de gusano. así, que es como que vas a entras por una dimensión, salís por otra, Sí, y sí, sin darte sí. cuenta entras otra vez en la otra, entonces en algunos momentos se triplican los personajes y es uno mismo. Es compleja la trama. Y no se da para Sí. espacios muy grandes, porque eso Sí, queda no. cerrado en un solo lugar, en un solo lugar de Alemania en este caso, que transcurre Sí. toda la historia. Sí, con la central Con nuclear. pocos muy personajes, interesante. pero es muy interesante. No, me encantó. Realmente. Bueno, entonces el zorro es el que le larga la frase esa. Le tira toda la posta. Le tira Y toda la frase fruta. más célebre de señalador de todo Dila, el libro. dila. A ver. Lo esencial es invisible a los ojos, Ahí le está. dijo. Nadie leyó el Y se la Principito, mandó pero a todos guardar. saben, claro. Y ahí le dijo. ¿La viste? No, ¿viste? Ah, ¿Lo viste, José? No. Mañana te enseño la B, le dijo. Ya te muestra el abogado. Bueno, abogado, y ahí seguía. José, ¿cuál José? Y ahí estaba. Ahora bien, ¿cómo si esto es para leer largo y tendido? El asunto está, para ir cerrando. Bueno, se encuentra otra vez con la boa, con la serpiente. Con la serpiente. No, no era boa, era una serpiente venenosa, que yo calculo que es una mamba. ¡Uy, la mamba! Que Sí, pues es es la en más África, mortal. es Y la muy mamba brava. es creo que Y es muy el agresiva. bicho más mortal de la Tierra. No la sé mamba. si era más... No, hay una en las selvas colombianas o ecuatorianas que En es muy Venezuela, chiquitita. en Cuba también hay cosas muy peligrosas. Sí. ¿Sí? Ahora en Mandan Perú. por decreto. Sí. No, que Bolivia. te pica y en una fracción de menos de Sí. un minuto te mata. Es muy chiquitita. Esta no, la mamba es un animal grande. La mamba grandota. Y es agresiva. Claro. Y, bueno, esta otra, que creo que le llaman ñacanina, también es muy agresiva porque la agresividad tiene que ver en esto, en la serpiente. Es que te persigue. A diferencia de cualquier serpiente que te puede picar por defensa propia. No, esta Pero estas te persiguen. Es ciseñera. Claro. Ay, Te va a claro. buscar, es cazadora, es predadora. Hay gente Esa así, es la cuestión. hay gente que se me hagas acordar Ay. de estas anécdotas Ya lo creo. por el Mediterráneo. Bueno, entonces No. el asunto está de que, se reencuentra con la serpiente, pero antes de volverse a encontrar con la serpiente, habla con el piloto, otra vez con su amigo, Sí, y le cuenta un poco sus intenciones, que parece que Exactamente. quiere darse el viajecito ese Exactamente. definitivo. Y el piloto, claro, no quiere perder a su amigo, dice, no lo haga, sabe de este tipo, se va a pegar un corchazo. ese se pega un corchazo. Entonces quiere impedirlo. Claro. Pero ¿y qué dice el Principito? Muy interesante. Que va a viajar pero sin su cuerpo. No necesita porque es muy pesado su cuerpo, Claro. su cuerpa para La llevar. cuerpa. La cuerpa se vuela. Dice Que va a huele viajar- el cuerpe. dice, no me sigas porque no te... Claro. Y bueno, se enfrenta con la serpiente y se deja que la serpiente... lo muerde. Ya, totalmente. Sí. Y el Fue un principito momento cae. crepuscular porque Eso. la tristeza y el crepúsculo ya estaban vinculadas con él desde un principio. Cuando él decía que se sentaba en el asteroide y una vez llegó a sentarse y como claro, es tan pequeño el asteroide, las puestas de sol se daban a cada rato. En serio, era Sí. simplemente correr la silla del lugar un poquitito Sí. para poder ver otro crepúsculo. Era como el crepúsculo. Y de vio, los y dioses. vio, Ah, una qué vez bien vio que 47, se echó 47 al hilo. Esta cosa de niños. Los niños solamente pueden decir esas cosas. Claro. Yo ni en sueños. Bueno, este cuento infantil termina No, aquí. Entonces, claro, esa cosa crepuscular me hiciste acordar a Tolkien, ¿no? Otro gran... Uy, claro. El tema del crepúsculo. ¿Qué dice Sí. Tolkien? ¿Por qué tenemos melancolía por los crepúsculos? Según la mitología de Tolkien es porque en el comienzo de todo, cuando los hombres convivían con los elfos, no había luz ni de día ni de noche. O sea, había un eterno crepúsculo, era como una luz anaranjada. Claro. Entonces, lo perdimos, el hombre lo perdió. Entonces, Sí. cuando vemos esa luz en el crepúsculo, tenemos La nostalgia por lo nostalgia perdido. por el perdido, pero la verdad que para perder eso, déjame de joder. No, pero él dice que la nostalgia de ahora es por Sí. en ese momento era todo beatitud, era toda Ah, alegría, era joda, santidad, joda. pero con poca luz, digamos. No, claro, la luna anaranjada, Ay, el tener romántico. Claro, le daban a los enanos ahí atrás de la suya. La luz negra. La luz negra, sí. Había muchas Con la luz cosas. estroboscópica, esa que parece Sí. como que se mueven las cosas. Entonces, bueno, cuando la serpiente lo pica, nuestro amigo príncipe, ¡tac! El príncipe cae exánime sobre las arenas sin hacer ruido, dice el relato. Así. Claro, como un árbol que cae en el O sea, desierto. atención, una cuando cosa- cae, ahí cayó.
Claro, Ahí está. Y se exactamente. termina el relato. Así termina. Ahí termina el principito y el hombre, bueno, tomaría sus valijas y seguiría viaje. Felizmente dice, como una especie de síntesis que hace al final, dice, milagrosamente me rescataron y gracias a eso sí. la pudo contar. Porque Pasaron si unos no, beduinos que hace 7 meses no veían mujeres. Boludo del Couture y sus Claro. amigos tiraron una moneda en el desierto y cuando él se agachó lo recogieron. Uy, sujéteme el camello. Bueno, a modo de epílogo, lo que habíamos dicho al comienzo, bueno, el autor, no sabemos si se murió o no, o sea, sí, bueno, su avión en teoría fue derribado, etcétera, etcétera, pero está esta cosa así media poética de que parece que el hombre, o sea, como no hay tumba donde podemos ir a venerar a Saint-Exupéry, No, hay que entonces tirar como que, una rosa en el mar, yo claro, tiraría. desapareció, Sí, desapareció sí. ahí. También, no, qué no. cosa, ¿no? Capaz que El se fue. personaje se comió a la persona. Hemos comido tantas cosas. Sí. ¿No? Bueno, tenemos que ir cerrando acá Sí, porque me estoy porque meando. se terminó, Pablo tiene que ir al baño. Ya contamos el cuento y los incentivamos a que lo hagan porque tiene dibujitos. Sí, tiene dibujitos y letra grande. Como lo dijimos. Más y- rápido, pues si tardamos más nosotros en explicar el cuento de lo que Exacto. realmente dura Así la novela. que bueno, vayan a leer. Lean, y- burros, lean, un burres. poco. Bueno, Asnes. ¿cómo se dice? Au revoir, Au revoir, au revoir. de la chanté. Doblado. Dobla. Y ahora costure niña, oh, te valoroso, canta y baila. El ocaso de los dioses, porque hay otra forma de descubrir los mitos y leyendas de la gran historia. El ocaso de los dioses, porque los poetas ya bajaron del Olimpo. El ocaso de los dioses, una desprolijidad más de Pablo Ángel Franchi y Leomer Silva, con la participación de Mariana Lorera. Total